Una vez más nos encontramos. Hoy vamos a debatir, a presentar ideas sobre un tema que tal vez sea el más hablado dentro de todo el universo de la reforma del Estado, el gasto del Estado. Nosotros nos vamos a concentrar en la administración central, vamos a hacer unos análisis basados en papeles, basados en ejecución. Si hay un sector o un área que tiene consenso pleno de la ciudadanía, es que la plata se gasta mal. Y ahí tenemos que entender que por cada 100 millones de dólares de deuda nueva, se generan 5 millones de dólares todos los años hasta repagar el capital de intereses. No se puede gastar el mismo dinero dos veces. Es importante mencionar que con la pandemia se está dando una situación atípica. Antes, el Estado tenía programas sociales como Tecoporá, como adultos mayores, que estaban dentro de una línea de sostenibilidad. Hoy, con la pandemia, tenemos 1 millón de paraguayos y paraguayas adicionales sostenidos por la misma estructura estatal. Quiere decir que hay alrededor de 2 millones de paraguayos que no están trabajando o que no trabajan, sostenidos por 600.000 contribuyentes. Y eso no es sostenible en el tiempo. Ante la situación que habíamos expuesto con anterioridad de unas recaudaciones del 2019, que es el año base que tomamos para nuestros análisis, de 4.000 millones de dólares, de aportes de las binacionales, 600 millones de dólares, y de gastos ejecutados de la administración central de 6.000 millones de dólares, el agujero que tenemos antes de empezar el año 2021, si las recaudaciones se recuperasen al ritmo de 2019, es de alrededor de 1.400 millones de dólares. El consenso dirá que está bien invertir y el consenso dirá que está bien endeudarse para invertir, para un nuevo hospital, para una nueva ruta, una autopista, un colegio, una universidad. No está bien endeudarse para gastar. Entonces, si nosotros miramos la estructura que tenemos que cortar. Si miramos los números del 2019 y queremos sostener ese mismo nivel de gasto, nos vamos a tener que ir a endeudar por 1.400 millones de dólares. Y como lo habíamos dicho antes, eso es insostenible. Este gráfico muestra el rubro tal vez más controvertido, que es el gasto de personal. Y ahí vemos que la administración central gasta 2.400 millones de dólares, de los que 1.700 millones de dólares es el personal permanente en sueldos y aguinaldos. Unos 250 millones de dólares tienen que ver con los contratados, que pueden ser o no útiles, ese es un tema para debatir después. Y el resto, casi 400 millones de dólares, tiene que ver con otros gastos relacionados con el personal. Nosotros insistimos que no podemos en esta primera etapa de la reforma hacer a la gente del Estado nuevos desempleados, porque estaríamos haciendo un problema más grande del que ya hay. Pero sí debemos encontrar cómo cortar 250 millones de dólares de esos 400, que son un montón de otras cosas que no tienen que ver con el sueldo o con el honorario. Creemos que si la ciudadanía se apretó el cinto en estos momentos de la pandemia, también el funcionario público va a valorar que no va a perder su empleo y va a tener que renunciar a muchos beneficios por ahora. Si podemos cortar 250 millones de dólares por el lado del personal y no vamos a tocar inversión, no queremos crecer, estamos llegando casi al 50% de los 6.000 millones de dólares que involucra la administración central. Entonces tenemos que encontrar otros 250 millones de dólares para cortar en esos 3.000 millones. Y ahí tenemos el famoso rubro 200, que son los servicios no personales, las famosas consultorías, los pasajes. Ahí hay un montón de gastos superfluos. Están los bienes de uso, papelería, combustible. Entre los servicios no personales y los bienes de uso hay 600 millones de dólares de gasto el año pasado solamente. Y hay dos rubros más que llaman la atención. El rubro de las transferencias, que es el rubro 800, y el rubro de las inversiones financieras que hace el Estado a través del Ministerio de Hacienda, que son alrededor de 230 millones de dólares. Nos preguntamos, ¿qué inversión financiera tiene que hacer
un Estado como el paraguayo necesita comprar acciones, necesita hacer préstamos al sector privado, al sector público. Esas son las cosas que nos quedan en el tintero como consecuencia de la imposibilidad de lograr transparencia en las cuentas del Ministerio de Hacienda. Sería bueno pedirle a nuestros amigos del Ministerio de Hacienda que nos cuenten en qué se gasta el rubro 600, el rubro 800 y que nos ayuden a hacer un ejercicio sano de cortar 500 millones de dólares. El ejercicio de cortar es un ejercicio tal vez doloroso, pero en el proceso también es un ejercicio delicado. No podemos cortarle horas extras a los médicos, no podemos cortarle beneficios a la gente de la seguridad que está en la calle arriesgando su vida para que nosotros podamos dormir tranquilos la noche. Por último, todo esto es una medida paliativa y una señal hasta tanto logramos nuestro fondo soberano blindado. Sin generar boom económico en Paraguay, no va a haber la tan mentada recuperación económica, no va a haber trabajo para todo el mundo y los créditos que están en los bancos no van a tener sujetos de crédito. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima ocasión.